Nesara Gesara revelado. Octavo Estatuto de Bendición para la Humanidad. Este es el octavo video con la información de las leyes o estatutos que se llevarán a cabo una vez que entre la ley Nesara en Estados Unidos y Gesara en el resto del mundo. Esta es una serie de 19 videos en donde te informaré de cada uno de los beneficios que trae consigo Nesara Gesara para la humanidad. Nesara Gesara revelado. Octavo Estatuto. Establece nuevas elecciones presidenciales y del Congreso dentro de los 120 días posteriores a las de Nesara. No queda muy claro el por qué tenga que haber elecciones 120 días después del anuncio de Nesara Gesara. Por otro lado, he recibido información que también dice que no serán 120 días, sino 60. Pero esto no aclara el motivo. Quiero pensar que esto se debe a que la alianza utilizará el sistema cuántico para saber quién es merecedor de dirigir un país, quién es de verdad un humanitario que se ocupe de verdad por la administración de los bienes y por el bienestar de sus compatriotas. Ahora, la pregunta es, ¿para qué esperar 60 o 120 días para unas nuevas elecciones? ¿Por qué no hacerlo de inmediato? Lo que sí es muy probable es que se utilice al sistema cuántico para dichas votaciones, ya que el sistema cuántico sabe perfectamente leer las verdaderas intenciones de cada ser humano, y pues es inhackeable. De este modo, no hay trampas ni votaciones a oscuras. Esto ya se acabó. Los oscuros han perdido. Recuerda que estamos viendo y viviendo una película en la que todos debemos participar para que los dormidos, normis, despierten. Ya se ha alcanzado una masa crítica de despiertos suficiente para no permitirle al cabal que siga haciendo de las suyas. Aunque las noticias sigan siendo a favor de la Agenda 2030, recuerda quiénes son los dueños de estos medios masivos. Ellos quieren que creas que todavía son todopoderosos y que les temas. Por muchas vías me ha llegado información de que no habrá otro encierro, no habrá una tercera fiesta mundial, no se permitirán cuetitos radioactivos, ni habrá permisos para llevar a cabo el proyecto Flash Azul o Blue Beam. La humanidad ya ganó. La luz ya ganó. Solamente está en ti, en tu interior, el permanecer firme y con fe en que este gran teatro es para nuestro mayor bien y evolución. De allá arriba, por así decirlo, nos aman mucho, y quien no se sienta así es porque aún duerme. En no mucho tiempo recibiremos muy grandes noticias que quizá vengan disfrazadas con la cara de eventos negativos. Para los durmientes será el terror, pero para los que ya no duermen serán grandes señales del cambio. No todos estarán el día de la gran fiesta, debido a que así lo decidieron antes de venir a encarnar. Su compromiso era hasta antes de los cambios. No te entristezcas por ellos, ya que esa fue su decisión, para su mayor bien y evolución. Total, algún día los volveremos a ver, y quizá la quinta dimensión les permita, o mejor dicho, nos permita, disolver el velo del olvido y recordar a qué venimos a este planeta escuela, y quiénes fueron nuestros parientes y amigos en otra vida, y quiénes son ahora en esta. Todo será amor, compasión, alegría inimaginable, más allá de nuestros sueños más hermosos y vívidos. Los que se queden a vivir los cambios tendrán una gran responsabilidad y mucho trabajo que hacer por la humanidad, ya que los gobiernos que queden al frente ya no serán los que hagan los cambios, seremos todos los que realizaremos esas tareas. Claro, con la ayuda de las tecnologías que están por revelarse y que fueron ocultas a la humanidad.
Esto nos dará un salto evolutivo sin precedentes, al menos en este planeta, ya que el verdadero salto evolutivo que tenemos que dar es el trabajo que venimos a hacer en esta vida, el trabajo individual y personal que nos comprometimos a aprender, en una palabra, el amor. El amor en todas sus formas y versiones, amor incondicional a todo y a todos. Los nuevos gobiernos, después del anuncio de Nesara Gesara, serán solamente lo que siempre debieron ser, solamente administradores de los bienes de la nación, no los dueños de un país de esclavos a su servicio. Ellos, los que se merezcan el cargo, tendrán que ver por absolutamente todas las obras públicas y ver que se cumplan las nuevas leyes que se implementarán. Leyes totalmente justas y en pro del ciudadano, no las que tenemos actualmente. Recordemos que ellos no tienen la obligación de sacar de la pobreza a sus compatriotas. Para eso están las bendiciones de Nesara Gesara y los humanitarios, que en conjunto con las tecnologías, nadie en este planeta volverá a pasar hambre ni escasez alguna. Solo vibra alto, piensa y siente que esto ya está hecho para que lo vuelvas realidad. Recuerda que lo que pienses, hables y principalmente sientas se vuelve realidad. Eso es co-crear. A mí me gusta más llamarle crear. No hay fechas para estos cambios, solamente lo saben unos muy contados seres humanos y los seres de las alianzas, la terrestre, la intraterrena y la alianza de la Confederación Galáctica. Quien te dé una fecha te está mintiendo. Pero, ¿de qué va esto? Va. Recuerda que cualquier canal en donde te dé noticias que te metan miedo, lo más probable es que ese canal o pseudo-informante es del cabal. Sigue lo que tu corazón te diga, él no se equivoca nunca. Así como yo, que tampoco tengo toda la verdad conmigo. Quédate con lo que te vibre, lo que no, simplemente déjalo pasar. Te deseo la mejor de las vidas. Muchas gracias y bendiciones.